Capítulo cuarto. La escritura, el arte de todo hombre. Desde el día en que los antiguos egipcios dibujaron jeroglíficos con el pincel de junco, la historia de la escritura evolucionó lenta pero inevitablemente hacia esto. En tiempos de la Revolución Industrial, los estilos de escritura que se desarrollaron durante 5000 años habían producido el estilo de escritura victoriana que nosotros conocemos como letra inglesa. Era una época en la que todo hombre deseaba escribir y cada mano deseaba algo que le sirviese para hacerlo. La respuesta victoriana a todo esto fue el plumín de acero. Birmingham era el taller del mundo. Y fue aquí donde se desarrollaron con éxito los primeros plumines de acero. Muchos habían tratado de inventar algo que supliera la pluma de ganso, pero fue en Birmingham, en el año 1830 aproximadamente, donde triunfaron en esta empresa. Los fabricantes de botones de Birmingham habían desarrollado una especie de prensa manual para cortar y moldear cartuchos de acero, y se dieron cuenta de que podían utilizar el mismo sistema para hacer plumines. Los fabricantes de plumas de Birmingham llamaron a este nuevo producto pluma de acero. Y lo siguen haciendo aún ahora. Nosotros lo llamamos simplemente plumín. Para ellos fue motivo de orgullo. Daban trabajo a casi 5000 personas, pero les pagaban muy poco. En los turnos de noche, las chicas tenían que llevar sus propias velas, pero era este un oficio que se pasaba de madres a hijas, y había una especie de orgullo familiar en el producto. Mi antiguo capataz solía decirme hace muchos años que la fabricación de plumas era un arte, ¿sabe? Es lo mismo que cuando se habla de los joyeros, que son unos artesanos muy similares, porque hace años se fabricaban muchos modelos. Creo recordar que incluso hace tan solo 30 años fabricábamos 700, 800 e incluso muy probablemente 900 tipos distintos de plumas. Y todas eran diferentes en forma y tamaño. Este era el fabricante Ray Handley. El plumín pata de gallo tuvo mucho éxito porque imitaba muy bien la curva natural de las antiguas plumas de ganso. Los fabricantes de plumines rivalizaban unos con otros para encontrar las formas más a la moda. Charles Hughes, Charles Brandauer y William Mitchell llegaron a ser nombres de fabricantes muy conocidos. Mitchell fue sin duda uno de los mejores y era muy, ¿cómo podría decirlo? Había una gran competencia entre ellos cuando empezaron, porque obviamente todos querían fabricar la mejor. Tomemos, por ejemplo, un plumín. Lo usamos y luego lo tiramos y hacemos otro. Es un artículo de consumo. Se fabrica uno, se usa y se tira, y luego se fabrica otro, y así sucesivamente. Y entonces la gente se dio cuenta de que, podemos sacar dinero de esto, está claro. Y así empezó todo. En el año 1900, los fabricantes de plumines de Birmingham exportaban más de 500 millones de unidades cada año. El mundo entero escribía con los plumines de acero de Birmingham. El plumín de acero era mucho mejor que la pluma de ganso para poder escribir en el estilo que los grabadores en planchas de cobre habían puesto de moda, la letra inglesa. Era muy resistente y esto significaba que no se desgastaba tan rápidamente y con él se podían escribir unos párrafos mucho más largos. Y cuando se gastaba, lo único que había que hacer era coger uno nuevo en vez de tener que arreglarle la punta y todo eso que había que hacer con las plumas de ganso. Como contraste, la pluma de acero podía ser utilizada una página tras otra sin que se desgastase. No necesitaba preparación alguna, lo que significaba que toda la destreza y habilidad del copista podía verse reflejada en el mismo escrito. Este estilo resulta atractivo porque
Se notan mucho los contrastes entre los finos trazos hacia arriba y los gruesos trazos hacia abajo que se consiguen con una cierta precisión. Ligera en los trazos hacia arriba, fuerte en los trazos hacia abajo, nos da unos rasgos diferenciados que resultan muy atractivos. Y desde luego mucha gente se dedicó a la enseñanza de su propio sistema. Se publicaron libros y todo eso. Uno de estos, el más famoso de América, por ejemplo, se llamaba el método Palmer. Una de las cosas más memorables de todo esto es que, cuando éramos niños, nos exhortaban a trazar signos hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo, porque eran necesarios innumerables ejercicios para poder llegar a dominar perfectamente la técnica de esta escritura. Este estilo de letra inglesa, o como lo queramos llamar, se reconoce muy fácilmente porque incluso hoy en día, si queremos darle a nuestros escritos una cierta formalidad o elegancia, lo utilizamos. Y también lo usamos en las tarjetas de visita y en las invitaciones de boda, para facturas formales y para los billetes de banco. El sello de un penique promocionó la escritura. En los años anteriores al teléfono, la gente charlaba por carta, y una carta bien escrita llegó a ser no solo un medio de comunicación, sino también un arte en sí misma. Esta tinta fluye de una forma muy particular y no corroe los plumines metálicos como hacen otras tintas. Este era el anuncio de un fabricante de tinta del siglo XIX. Los plumines de acero necesitaban otra tinta. Las tintas utilizadas en la Edad Media eran ácidas y quemaban el papel. Se podía usar la pluma de ganso, pero el plumín de acero se oxidaba. Se hicieron experimentos con tintes y en el año 1850 aproximadamente se consiguió una tinta que no corroía y que no perdía su color. El calígrafo pedía una tinta que pudiese fluir libremente, pero sin que se emborronase. Tenía que ser inodora y que no enmoheciese. Tenía que secarse con rapidez. No tenía que corroer ni al papel ni al plumín. Una buena tinta para escribir se podía conseguir en polvo y mezclarla con agua una vez en casa, o se podía comprar en frasquitos ya preparada, o muy de vez en cuando del vendedor ambulante de tinta. La expendía de sus barriles como si fuera vino.